Bueno, entonces, muchísimas gracias por la invitación a participar en este curso de perfeccionamiento para otorrinolaringología y bueno, el tema es selección en niños. Como ya les dijeron, así que no lo voy a decir de nuevo, yo vivo en Bahía Blanca, ahí ven una foto de nuestra gran ciudad y del hospital donde estoy. Cuando pensaba en qué tener en cuenta para hablarle en general, que sería la población más dirigida a la cual va esta charla, de tener en cuenta con la selección de audífonos en niños, pensé, bueno, que es importante, obviamente, hablar de los programas de detección e intervención temprana de hipoacusias infantiles, mencionar muy rápidamente la plasticidad del sistema nervioso y su periodo crítico, mencionar que hay protocolos, que ustedes sepan, que hay protocolos de seguimiento para detectar a los niños, no solamente el protocolo de hipoacusias infantiles, sino que hay protocolos con una evidencia científica de muchos años y que se actualizan permanentemente para detectar a los niños y seguir a esos niños que tienen, por ejemplo, citomegalovirus, o niños que han tenido hiperbilirrubinemia, o han tenido asistencia de oxígeno, los que tienen antecedentes familiares y digenesia. Esto está todo muy determinado en cada uno de los protocolos. Hay un protocolo específico para neuropatía, no solo para la evaluación, sino también para la adaptación de amplificación, y así como hay también para los implantes cocleares. Y bueno, por supuesto hay un protocolo de adaptación de amplificación. Dentro de estos temas que voy a tocar, el último va a ser el más amplio, pero estos me quiero referir a que, bueno, realmente los principales componentes de un programa de detección e intervención de hipoacusias infantiles son todos estos. No podemos estar aislados. Nosotros, aunque no hagamos todo, pero todos tenemos que estar al tanto de cada una de las fases y etapas. Una primera etapa de screening, una segunda etapa de diagnóstico para llegar al abordaje de qué tipo, grado y configuración de hipoacusia tiene ese niño, informar a la familia, dar el diagnóstico con toda la contención que eso implica, realizar una selección y adaptación de un dispositivo adecuado a eso, a ese diagnóstico que acabamos de hacer. Luego, por supuesto, el desarrollo de la comunicación, que será, en el caso de los audiólogos, no va a ser dedicado la misma audióloga que lo va a hacer, pero es muy importante que realicen rehabilitación auditiva los niños que tienen implante y que tienen audífono. Y por último, la calidad de los servicios, o sea, permanentemente, de forma dinámica, como lo decía en la última parte Vero también, tenemos que estar controlando si esa adaptación es la correcta, si no, habrá que chequear alguna de las partes, sobre todo el diagnóstico o la adaptación. Estos son los protocolos que yo les comentaba, que existen y que están siempre en actualización. Por ejemplo, el Joint Committee lanzó las últimas reglamentaciones para los niños, y después también tenemos el protocolo del ABRA, que es el protocolo para la evaluación auditiva, que se utiliza en Ontario, que utilizamos acá en Argentina, en gran parte, en muchos lados, en donde vamos a ver cómo vamos a evaluar cada tipo de grupo etario. También está el protocolo de seguimiento de los niños que pueden tener riesgo de tener una pérdida auditiva, el protocolo de la Academia Americana de Audiología, el protocolo de la Haya, y el protocolo de amplificación también de la Universidad de Ontario. Entonces, cuando hablamos de selección de audífonos en niños, espero que hayan estado la mayoría en la charla anterior, en donde hay que tener en cuenta todas esas características y todo eso que se mencionó de los audífonos en particular, pero nosotros ustedes como otorrinos y nosotros como audiólogas, vamos a recibir niños con hipoacusias de todo grado para equipar. Vamos a tener también niños con hipoacusia mínima. Ahora hay ciertos parámetros para determinar si un niño con una hipoacusia leve o mínima, o sea, aún menos que mínima, tiene una consecuencia eso en su desarrollo académico y va a tener que equiparse. Es un niño para seguimiento, no para un equipamiento directamente. La hipoacusia unilateral, que también tenemos todo un protocolo, de acuerdo a la hipoacusia, se puede o no equipar una hipoacusia unilateral. Los niños con neuropatía auditiva, que son unos niños que nos van a llevar
abordar de diferente manera. Un niño pequeño, por ejemplo, diagnosticado con neuropatía auditiva en los primeros meses de vida, también, por supuesto, después, nosotros no vamos a poder guiarnos por los umbrales electrofisiológicos de potenciales evocados para equiparlos, sino que en estos niños vamos a tener que esperar por lo menos a los 6 meses como para que nos permita hacer una audiometría por refuerzo visual, y entonces equiparlos por los umbrales comportamentales. Porque sabemos que la neuropatía auditiva, los umbrales de comportamiento difieren mucho de los umbrales electrofisiológicos. Entonces, es un detalle muy importante, porque si ese niño, bebé, se equipa con los umbrales electrofisiológicos, sería el único caso en que es desaconsejado, tal vez le molesten, porque a veces la neuropatía hasta está acompañada de una audición normal. Las hipoacusias severas y profundas, vamos a tener niños, ustedes van a recibir niños con hipoacusias severas y profundas. Las hipoacusias conductivas permanentes, también el Joint Committee lo menciona, que tienen que ser equipados los niños que, a criterio médico, la hipoacusia esa conductiva va a ser crónica, va a llevar unos años, 2 años o 3 años, si no ese niño va a estar privado de un estímulo auditivo en su nervio, y por ende el tema de la plasticidad también tiene mucha relación con este concepto. Y también los receptores de implantes cocleares, lo cual es muy importante tener en cuenta que los receptores de implantes cocleares, más allá de que muchas veces uno adapta amplificación sabiendo que es un caso para implante coclear, ese periodo previo es crítico para que ese niño reciba lo óptimo que puede recibir según su pérdida auditiva. Y la amplificación en niños difiere un poco de la amplificación en los adultos. También tenemos que tener en cuenta si es pre, o peri, o postlingual la hipoacusia. Tenemos que adecuarlo a los programas, como lo decía antes. Dentro del protocolo de adaptación de amplificación tenemos 4 etapas. Una evaluación, una preselección en donde voy a pensar en las características físicas, esas que mencionó Verónica más temprano, y una selección mediante un método científico, que ahora lo voy a mencionar, para determinar qué ganancia y qué salida va a necesitar ese niño. Verificación, que es justamente verificar y comprobar que esa selección y esa ganancia y salida es la correcta, y validación, o sea, comprobar que todo esto lo está logrando en el mundo, en su mundo de todos los días, en su vida de todos los días. Hay protocolos también para amplificación de diferentes sistemas de procesamiento digital, y también protocolos para amplificación específico de neuropatía. Algo que quiero mencionar muy al pasar, pero seguramente ya lo han visto, los numerosos estudios de la doctora Sharma, en donde menciona que, por ejemplo, es un marcador muy importante que los niños en las potenciales corticales se halla la onda P1 inmediatamente luego del equipamiento. Fíjense como acá, sin equipamiento, la onda 1 tenía una latencia determinada, y cuando el niño es equipado, a los pocos meses, esa latencia se equipara a la latencia de un normoyente. Acá se ve en la progresión de las normas en función de la edad y los milisegundos, y fíjense que sin equipamiento estaba fuera de las normas y de lo esperado, y con equipamiento está dentro del esperado. Esto es, por otro lado, también un marcador, que con audífono y luego de unos meses ese niño no tiene ningún marcador, ninguna onda P1, va a ser que sí, va a ser otra de las indicaciones para decir, bueno, va a pasar implante coclear, y ahí a los meses aparece esa onda P1. Entonces fíjense que a través del tiempo tenía audífono, nunca lograba tener ni siquiera una respuesta, y luego pasando con el implante inmediatamente al tiempo, al año más o menos, obtiene una latencia de P1 esperada. Esto es lo que no tenemos que contribuir a que ocurra, que sería la reorganización cruzada, que ocurre en los niños cuando son pequeños, la reorganización de las fibras ante la falta de estímulo. Se ha visto también por numerosos estudios, no solo de Anu Sharma, sino de varios autores que se dedican a eso, y muy interesante, viendo cómo ante la falta de estímulo las áreas exclusivas para la parte auditiva se invaden por otros estímulos, como por ejemplo, fíjense acá, con un estímulo visual, en normoyente, por ejemplo, tenemos la onda
obviamente, y destacado en esa área cerebral occipital, y de acuerdo al usuario, si es más o menos usuario de implantes cocleares, vemos que esta área se invade a la área temporal, donde tendría que ser exclusivamente auditiva, y acá estén haciendo un potencial evocado visual. Entonces esto es lo mismo pasa con lo somatosensitivo. Entonces esto, una vez que se instala, es muy difícil, por las investigaciones que hay, rever esto, o revertir esto. Entonces es muy importante que nosotros, en cada etapa, tanto el diagnóstico como la intervención, como el pasaje, si es necesario, rápido a implante coclear, lo hagamos de manera correcta. ¿Y qué tienen que pensar los otorrinolaringólogos cuando estamos hablando de amplificación en niños? Bueno, nosotros tenemos, cuando hablamos de amplificación, un rango dinámico que es entre lo inaudible y lo demasiado alto. Nosotros tenemos todo este rango en un normoyente. Entonces la escala de sonoridad va a ir aumentando de manera amable, se podría decir. En cambio, en los hipoacúsicos, este rango se estrecha de manera muy diferente de acuerdo a la hipoacusia, y a veces se estrecha mucho. Entonces, entre lo inaudible y lo demasiado alto hay un rango a veces de 20 decibeles o 15 decibeles en los casos peores. Entonces, es ahí donde el familiar tampoco entiende por qué le molestan los sonidos altos a la persona que tiene hipoacusia. Bueno, esta es una de las causas. La cóclea trabaja de manera no lineal, así que cuando tiene una falla y se produce este estrechamiento, se producen muchos desfasajes. Cuando estamos hablando de amplificación en niños, yo no puedo dejar de mencionar, y seguramente lo habrán escuchado nombrar, al doctor Richard Sewell, quien hace más de 35 años empezó a desarrollar en la Universidad de Western Ontario el método prescriptivo, el primero que hubo para niños, que se llama DSL, que quiere decir nivel de sensación deseada. Esto revolucionó todo lo que es la audiología pediátrica. Y luego también en NAL, que es el Laboratorio de Análisis Acústico de Australia, desarrollaron un método para niños. Estos son los métodos, por excelencia, genéricos, científicos, que no tienen ninguna relación con ninguna marca en específica de audífonos, sino que es genérico para cualquier audífono. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Básicamente, como para ilustrar un poquito, pensaban que el decibel que tenía el umbral auditivo, ¿a qué equivalía en el canal auditivo a decibeles SPL, que es la presión sonora que nosotros le enviamos cuando nosotros equipamos a un niño con un audífono? ¿A qué equivalía en el conducto y a qué equivalía la salida máxima? Porque no es lo mismo el decibel HL o NHL que el decibel SPL. Entonces se estudió frecuencia por frecuencia y con todas las combinaciones de pérdidas. Un método prescriptivo tiene que tener, que es lo que yo les mencionaba, que es lo que tenemos que usar para un niño, es un algoritmo que incluye estimar umbrales HL y SPL, considerar la acústica del conducto auditivo externo, tener valores predictivos en el caso de que yo no lo puedo medir la acústica. Bueno, tengo que tener una posibilidad, y lo tienen. Los equipos que ahora realizan estas mediciones, que se llaman analizadores de audífonos, tienen valores predictivos en el caso de que, por ejemplo, un niño que es muy inquieto no se pueda medir la acústica del canal. Predicen los niveles de incomodidad, porque en un niño no podemos predecir el nivel de incomodidad, pero sí hay valores predictivos que son muy útiles porque están hechos en base a estudios científicos de psicoacústica. Los niños van a requerir más ganancia, y es porque aprenden el lenguaje a medida que van recibiéndolo por primera vez. La relación de señal-ruido en los niños tiene que ser mayor, por eso hay que tener mucha atención en estos casos para ver qué sistemas de amplificación le vamos a ofrecer, y el mayor ancho de banda audible. En los niños nosotros tenemos que, bueno, en los adultos también, pero tenemos que pensar que le brindamos un input lingüístico, que es que queremos que use consistentemente los audífonos, por supuesto, que si el input es adecuado va a ser el uso consistente, y eso le va a brindar audibilidad. Eso es para todo el universo de las hipoacusias y las neuropatías. Y los componentes de la amplificación, primero tenemos que, este es el de Ontario, es un resumen, descripción de la evaluación completa, consulta con el otorrino,
primero antes que nada, las características de la RCD, que es la acústica del canal, que ahora les voy a explicar, tomar impresiones del conducto, evaluar las necesidades no electroacústicas del niño, y después las metas de ese método que van a tener de ganancia para los diferentes niveles de entrada, porque como decía Verónica, hoy los audífonos tienen diferentes salidas para diferente nivel de entrada. No es lo mismo cuando el niño está en un ambiente en donde están hablando suave, que en la calle, o en el aula donde tal vez están gritando los compañeros. Entonces todo eso los audífonos lo miden y en tiempo real actúan. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos esas metas para cada nivel de entrada. Y lo mismo la salida del audífono para que no le moleste. Luego hay que verificarlo, dar instrucciones a la familia, y es muy importante porque una familia ya con el problema de su niño con hipacusia, tenemos que orientarlos bien a todo lo que es el mantenimiento y seguimiento de esa adaptación. Entonces, para hablar de todos esos pasos, quiero mencionar, y esto es algo que a veces no se tiene tanto en cuenta, que bueno, los umbrales que se obtienen, HL o NHL, según sea potencial evocado, o umbral de comportamiento de una audiometría por refuerzo visual, o un umbral de comportamiento, lo ideal sería utilizar en los niños auriculares de inserción, porque le permiten más libertad, son más livianos, tienen más menos interferencia del oído contralateral, y se puede poner, fíjense, el mismo molde que ya está usando el niño si ya es equipado. Y si no, estos tips que son muy amables para los niños, antes que usar un auricular de copa que es muy incómodo y que a veces ellos no lo quieren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Medir la acústica es fundamental, porque no es lo mismo un sonido que va a ingresar en un bebé de 4 meses o 6 meses, un niño de 8 años, o un adulto. Nosotros, este volumen que tenemos acá va a variar fundamentalmente en cada paciente. Entonces, ¿qué se hace? Con el analizador de audífonos colocamos una sonda que sobrepasa el tip o el molde, y se coloca 5 milímetros del tímpano, y se envía una señal. Esa señal lo coloco aquí, se mide esa señal, y en el acoplador del analizador ya está medida la señal que está grabada en todos los analizadores y que está guardada en todas las prescripciones, en todas las características técnicas de los audífonos. Cuando dicen un audífono tiene tanto de ganancia, es ganancia en este acoplador que ven acá, no en el paciente. Entonces, cuando nosotros lo medimos y hacemos una diferencia entre ese oído real y ese acoplador, vemos que los niños tienen un aumento importante y considerable en los agudos, los 2700 Hz, y que varían mucho de los adultos. Esta diferencia hace que cuando yo ingrese la ganancia con el audífono, en ese niño va a ser totalmente diferente que ese mismo modelo para un niño de 8 años o para un adulto. ¿Se entiende? Porque la acústica es muy diferente. Esto hay evidencia científica de la diferencia de acústica. Fíjense en las diferencias de oído real y acoplador de la doctora Bagato, de 2 a 6 meses, fíjense la gran variabilidad de acústica. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esa acústica, va a ser complicado cuando estamos adaptando especialmente niños. También la tenemos que tener en cuenta con los adultos, pero sobre todo en los niños. Fíjense, cuando nosotros utilizamos diferentes traductores, por ejemplo, un campo libre, o auriculares de inserción, o los auriculares de copa, fíjense que para esta misma audición, obtengo los diferentes resultados. ¿Y eso por qué? Es por lo que yo les mencionaba antes, es por la acústica. Primero que no es diferente la ubicación del auricular que emite el sonido para impactar en la membrana timpánica. Entonces, fíjense que acá, en auriculares de inserción, la ganancia, el umbral en agudos va a estar mejor que cuando este bebé crece. Cuando crece, el volumen es algo como pensar en un equipo de música en un lugar de 2x1 y en un equipo de música en una habitación de 25 metros por 25. Entonces, la música se va a escuchar mucho en uno y poco en otro. Esto es lo mismo, el mismo efecto que va a ser. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Acá les voy a mostrar, muy breve, cómo hace un equipo analizador de audífonos para yo cuando coloco la sonda puedo medir exactamente cuando llego con la sonda a los 5 milímetros del tímpano. Y ahí van a ver, es muy breve.
Ahí está. Entonces yo ahí llegué a los 5 milímetros y entonces me aseguro de que esa amplificación, y acá se mide la RCD, en donde esta curva que ven acá es la RCD, perdón, es la respuesta en el acoplador estándar, como si fuera la medida de un adulto. Y esto que van a ver ahora es la respuesta en SDB. Tenéis que estar mirando. Ahí está. Entonces, esta curva de acá abajo, que es esta curva que es la del niño, hace la diferencia entre estas dos, entre la acústica del niño y la acústica del acoplador, y yo tengo acá la respuesta acústica específica de ese paciente. Por eso es muy importante utilizar esto. Entonces vamos a poder ingresar los umbrales, luego los umbrales del audiograma que ustedes están acostumbrados a ver, y luego se va a pensar en qué decibeles SPL van a ser esos umbrales dentro de la membrana timpánica. La evaluación auditiva, hacemos esto y luego vamos a aplicar un método. Como les estaba hablando, en las tecnologías nuevas que hay, especialmente, bueno, estas vienen en todos los audífonos, pero cuando hablamos de niños es importante el rango dinámico, saber qué rango contamos, entre lo mínimo y lo máximo que va a adaptarse a ese niño. Las bandas, cuanto más en pendiente tal vez es la pérdida auditiva, va a ser mejor que utilicemos unos audífonos de más canales. Compresión de la limitación de la salida para que no le moleste. Es muy importante este aspecto. Yo a veces veo chicos en la consulta equipados que vienen a consultar y están con el MPO o la saturación de salida del audífono muy por arriba de los umbrales de molestia. Entonces, por eso se lo sacan, por eso no lo usan, por eso genera tanta frustración también a los padres. Hay expansión de niveles suaves, se puede extender el ancho de banda en frecuencias. O sea, hoy realmente es una maravilla lo que podemos lograr con los audífonos. Hay técnicas de compresión de frecuencias para que esos niños que no acceden a los fricativos, a los fonemas fricativos, por ejemplo, porque tiene una pérdida muy profunda en las frecuencias agudas, puedan acceder. Los micrófonos direccionales y omnidireccionales, que está comprobado hoy científicamente por evidencia que en los niños también se tienen que utilizar micrófonos direccionales, porque hay diferentes situaciones cuando el niño está en relación y según la edad, así que se utilizan la conjunción de ambos micrófonos. Hay reductores de ruidos que hoy, por ser digitales, nos favorecen. Hace unos años, en los protocolos de amplificación en niños, no se ponían reducción de ruidos, pero hoy se puede poner, podemos garantizar con la tecnología actual que le va a reducir el ruido, en parte, no tanto como le vamos a reducir a un adulto, pero no le va a perjudicar el habla. Y los sistemas inalámbricos y los audífonos que tienen Bluetooth, que realmente hoy en día, con todo lo que nos está sucediendo, bueno, siempre fueron muy útiles, pero hoy más. Los niños pueden acceder a la clase por Zoom a través de sus teléfonos por Bluetooth conectados a la computadora o a los teléfonos, y es muy, muy clara la señal. Realmente la gente, toda la población en general está muy conforme con eso. Dentro de la selección tenemos que entonces pensar en la ganancia y la salida, que ya también la habló un poco Vero, y esto es, para que vean, es un analizador de audífonos. Esta es la sonda que se coloca en el oído, y cuando yo medí la acústica, ya lo voy a medir acá adentro, en un acoplador. Yo no voy a medir más en el oído del niño para dejarlo, para dejarlo en libertad, y lo voy a poder medir como si fuera exactamente un simulador de su oído con su acústica. Esa señal que envía el analizador de audífonos es una señal del habla. Eso es muy importante, porque la verificación se tiene que hacer con el habla, no se tiene que hacer con tonos puros, con tonos warble, porque los audífonos modernos, si ustedes ven que se hace una ganancia funcional, una ganancia con equipamiento, tipo un audiograma, eso, el audífono automáticamente que recibe un sonido de tono puro, o aunque sea warble, o sea, modulado, lo va a comprimir y va a actuar de manera que no va a ser el resultado que vamos a tener, ni siquiera fiel en cuanto a
a la calidad de sonido que va a recibir ese niño, ni siquiera a la mínima intensidad de sonido que recibe. Por eso es muy importante hacerlo con habla, y eso es lo que hacemos con habla cuando lo verificamos, y a su vez los analizadores tienen una señal del habla validada para todos los idiomas. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer en la verificación es ingresar los umbrales auditivos, fíjense, pero estos están al revés en el gráfico, el 0 está abajo, porque esto es nivel de presión sonora de esa pérdida auditiva X. Acá tenemos la audición, sería normal, cuando alguien no tiene ninguna pérdida, sería esta línea punteada de niveles de presión sonora, pero esto, por medio del método, lo convertimos, esos umbrales auditivos, en los niveles SPL de ese niño. Y el método nos va a decir qué salida máxima tiene que tener y cuál es el rango dinámico que tenemos. Y después va a determinar diferentes metas para cada nivel de entrada. En este caso, fíjense, para ejemplificar, acá tenemos, este es el lenguaje hablado. Si este paciente accede solamente a esto que está sobre su umbral, pero todo el resto que está por debajo del habla no accede. Entonces, lo que vamos a hacer, este lenguaje, lo vamos a amplificar y lo vamos a pasar por sobre el umbral. Y fíjense que acá tenemos un rango dinámico diferente, acá tenemos un rango más amplio y acá uno muy estrecho en esta zona. Y es muy difícil solapar la ganancia de los audífonos, la respuesta de los audífonos en cada una de los niveles de entrada en un espacio tan pequeño como ese. Pero se puede hacer si se verifica. Entonces, para verificar, hacemos eso, vamos a conectar un audífono al software del fabricante del audífono, lo vamos a conectar en el acoplador, en el oído, como les mostré, y lo que se va a hacer es enviar una señal, fíjense, 55 decibeles de habla, luego envío 65 decibeles de habla, luego envío 75, y una salida máxima en donde veo que con todas las señales que envié, estoy impactando en esas crucecitas que sería la meta con un +/-2 de bioestándar. O sea que es muy exacta. Y esto no está creado por una marca de audífonos, está creado por científicos, como les decía, tanto de Australia como de Canadá, que se dedicaron muchos años a realizarlo, y es lo que se utiliza y lo que dice los lineamientos, todos esos que yo les mostré, marcan que tenemos que utilizar para verificación. Entonces, en este caso nos aseguramos de que para todos los niveles de entrada el habla va a ser amplificada de manera correcta y no voy a superar los niveles deseados. Y tampoco voy a estar por debajo, porque si estoy por debajo no le sirve y es realmente es una pena que el niño esté equipado de esa forma. Acá se va a ver rápidamente cómo ven que la curva está en movimiento porque hay habla que está saliendo en el acoplador o en el oído real. Y también se pueden enviar numerosas señales y analizar numerosas características. Entonces, se va viendo y uno, a medida que va viendo la respuesta, va ajustando para que esto sea lo correcto. Y ahí la salida máxima. Y ahora saben que además en tiempos de pandemia, que no podemos hablar sin barbijo, tenemos la ventaja de que los analizadores de audífonos no tienen barbijo, sale la señal sin el barbijo, entonces la señal no queda atrapada detrás del barbijo y va directamente al micrófono del audífono. Es realmente una ventaja muy, muy grande, tanto para adultos como para niños. Esa verificación, eso que yo dije antes, esa experiencia auditiva la tenemos que mantener a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque ese niño va a ir creciendo. Cuando crezca yo tengo que medir de nuevo esa acústica del canal. Ese niño va a ir cambiando los moldes, ese niño va a ir modificando la impedancia, porque tal vez está con alguna otitis pasajera. O sea, todo ese tiempo lo tenemos, y cada vez que nosotros ingresamos un valor diferente de acústica o un valor diferente de umbrales porque se modificó, vamos a tener que verificar otra vez el funcionamiento de los audífonos. Y también, como les decía, se puede verificar todo eso que decía. Imagínense preguntarle a un bebé de 7 meses qué opina de la reducción de ruido del audífono. Si es difícil en un adulto, imagínense en un niño. Entonces, o si percibe o no las fricativas.
Entonces, el protocolo tiene, esto se los muestro para que lo vean nada más a título informativo, en cada caso de cada sistema de procesamiento de la señal, el protocolo de Ontario determina cómo decidir cuándo utilizar cada característica, y es muy interesante. Bueno, caso a caso se va observando. Fíjense acá que yo puedo enviar con el analizador también una señal, la S, el fonema S, y ver que está por detrás del máximo audible para este paciente. Si esta es la audición, y acá tiene mucha pérdida en los agudos, y esta es la ganancia que tiene, fíjense, a 65 decibeles, este fonema no lo está escuchando. Si yo activo, tendríamos que pasar este fonema a la izquierda del umbral de este paciente para que lo escuche. Entonces, si yo lo activo, veo cómo esa transposición de frecuencias pasó a estar en la frecuencia adecuada. Y él no lo va a escuchar exactamente, lo va a escuchar perfectamente, lo va a diferenciar, podemos poner también el fonema, perdón, acá estarían los dos, y que no se solapen para que los diferencie. Pero es muy importante saber que cuando esto lo utilizamos sea útil, porque si lo ponemos y no lo percibe, estamos distorsionando la señal que le ingresa al niño y va a ser de manera inútil. Entonces es importante poder visualizar lo que se hace. Lo mismo con la reducción de ruidos. También hay todo un protocolo a seguir y vemos que, fíjense, acá tenemos una señal de, por ejemplo, aire acondicionado o de un ruido en un micro con voces hablando, con gente hablando. Entonces ven que si está el reductor de ruido en off, la señal inicial a la que supera después de unos segundos es la misma. Cuando ponemos el reductor de ruidos al mínimo, se diferencian un poco, a los pocos milisegundos ya empieza la señal a comprimir, a bajarse. Acá se baja más porque está medianamente puesto el reductor de ruidos, y acá, por ejemplo, con un reductor de ruidos al máximo, vemos que hay una diferencia muy grande, tal vez hasta de 20 decibeles entre la señal inicial, inmediatamente en unos milisegundos, que sabemos hasta en cuánto tiempo lo produce, se reduce la ganancia. Y esto lo tenemos que hacer, por supuesto, después de aplicar ese nivel de ruido, porque veremos, tal vez es un niño que vive en una habitación, en un lugar donde hay mucho ruido, o a una escuela que es muy ruidosa, o vive en una calle que, no sé, que la madre menciona. Entonces todo eso, más algunos cuestionarios que podemos hacerle a los padres, nos va a llevar a la conclusión que tenemos que activar ese reductor de ruidos. Y fíjense acá, en este caso lo activé, y acá vemos que para 75 decibeles del habla, que es un habla gritada, un habla elevada, yo sigo manteniendo los niveles de la meta. Si esto estuviera bajando, que es lo que ocurría hace unos años con los audífonos, estábamos en problemas porque además de bajarle el ruido, le bajábamos la calidad de recepción del lenguaje. Entonces, hablando de los componentes de la experiencia auditiva, como les decía hoy, el input tiene que ser el correcto, con el índice, el uso del dispositivo y la audibilidad, y eso nos da una experiencia auditiva. Y esa experiencia que tenemos que brindarle a un niño, por todo lo que sabemos y por la plasticidad del sistema nervioso, y porque va a depender, ustedes saben que a veces hemos visto niños con similares umbrales auditivos, y un desarrollo totalmente diferente, y eso ha sido porque en temprana edad no ha sido o bien equipado o bien rehabilitado. Entonces es fundamental que eso sepamos que el rendimiento esperado lo tenemos que lograr. El índice de audibilidad, hoy preguntaba en la otra charla, ¿cuándo se puede pasar a un paciente a un implante? Este sería uno de los marcadores como índice de audibilidad que se obtiene con la verificación para pasar o no un implante coclear, por ejemplo, o saber si está bien adaptado con un audífono o necesita cambiarlo. El índice de audibilidad lo que hace es ponderar por frecuencias, por octavas de frecuencias, la necesidad y el peso y la importancia que tiene cada una de las frecuencias para el lenguaje. Entonces, según los fonemas y las consonantes, todos los fonemas, lo que hace es hacer una suma de esa energía que recibe el paciente con o sin audífono, porque también se puede cuantificar sin audífono qué audibilidad tiene, y eso es un número que nos arroja el analizador de audífonos, la mayoría de los analizadores modernos, y si no se tiene hay una tabla para buscar, en donde nos va a determinar, fíjense, por ejemplo, acá, a un nivel suave de entrada del habla, este niño tenía 0,
porque tiene una hipoacusia bastante severa, fíjense que estamos en 90 decibeles SPL más o menos, y obtiene un índice de audibilidad para niveles de habla suave de 49, y así con el habla moderada y elevada. Entonces esto es muy importante, estas son las tablas a las que me refiero, que si no, no lo arroja el analizador de audífonos, hay tablas para adultos y niños. Entonces cuando estas barritas que ven acá, verticales, nos marcan el mínimo y el máximo de audibilidad requerido para esa hipoacusia. Si nosotros no estamos accediendo a esos mínimos, entre el mínimo y el máximo, va a ser un marcador para decir, bueno, este niño tiene que ir a un implante coclear o este niño está mal equipado. Teresa Ching ha hecho numerosos estudios en Australia, la deben conocer todos, en donde se ha hecho validación sobre esto. Les cuento que todo esto que se utiliza para la vía aérea, que les acabo de mostrar, también se puede utilizar para la vía ósea, la verificación electroacústica. Es muy nuevo, del año 2017, la doctora Scully y Hodgett de la Universidad de Alberta y Western Ontario, que es donde surgió el DSL, determinaron un método prescriptivo para los dispositivos de conducción ósea. Entonces lo que se hace acá es ver, tiene en lugar de un simulador de oído de conducto, tiene un simulador de cráneo, que es ese. Bueno, y como para hablar un poco de evidencia, vemos que numerosas publicaciones e investigaciones hablan de que la verificación electroacústica es una medición objetiva, tanto en acoplador como en oído real, y que permite analizar, bueno, todas las características del audífono y si todo está adecuado a las necesidades del paciente. También los métodos de validación, que son cuestionarios que le podemos dar a los padres, en el caso de los niños, que son muy útiles, muy sencillos de administrar, y nos van a dar pautas para el seguimiento de estos niños. Esto son todas las entidades que apoyan esto en todos sus documentos y protocolos. Fíjense como evidencia, por ejemplo, si acá tenemos el método NAL, que es un método prescriptivo genérico, esta sería a través de las frecuencias la ganancia determinada para una determinada hipoacusia, y fíjense, estas son los otros colores, no la curva roja, son la prescripción de ese mismo método NAL, pero para la marca del fabricante de audífonos. Fíjense cómo difiere para los diferentes niveles de entrada, es muy, muy diferente. Y acá tenemos lo mismo, acá, en el desvío estándar que hay de los diferentes niveles de entrada de un método prescriptivo genérico. Por eso es que la Academia Americana de Audiología, la AYA, y todos los protocolos apoyan utilizar la prescripción. Fíjense que todos los niños que utilizan prescripción obtienen valores beneficiosos de audibilidad. Esto hay numerosos estudios, Ryan McCreary utiliza mucho, hace muchas investigaciones sobre este tema. También en cuanto al reconocimiento, ¿sí? Perdóname, no, para avisarte que tendríamos unos 5 minutitos más. Ok, perfecto. La prescripción y la verificación mejora sustancialmente la percepción de los sonidos del habla, que es lo que queremos en un niño, ¿no? Aprovechar todo eso. Entonces, que aquellos niños que estaban adaptados con desvíos estándar, dentro y se alcanzaban las metas de manera correcta, apenas con un desvío estándar, eran los niños que mejor reconocimiento de vocales tenían, mejor desenvolvimiento en la escuela, mejor desenvolvimiento académico general. Teresa Ching también en una publicación habla de utilizar los métodos prescriptivos de DSL para adaptación a las metas, y habla de que eran también en un estudio muy largo, muy grande que hizo, de unos 5 años de continuidad, en donde la audibilidad favorecía, por supuesto, el habla, el reconocimiento del lenguaje, y eran los niños que mejor desenvolvimiento tenían. Ellos tomaron todos los niños, son como 430 y pico de niños, y esos niños tenían, los que tenían un desvío estándar superior a 5 decibeles de la meta, eran los niños que estaban con un mal rendimiento. Y como les decía, la evaluación de los resultados, que son esas mediciones cualitativas que utilizamos para ver si todo esto que medimos, que está todo
bien en cuanto a la evaluación, la verificación, concuerda con lo que estamos logrando, para que lo sepan, ustedes no tienen que hacerlo, los otorrinos, pero sí, nosotros las audiólogas, son todos cuestionarios muy simples y que están en español y estandarizados en español. Para terminar, me gusta, esto es del Colegio de Audiólogos y de los especialistas del lenguaje de Ontario, en donde hablan de la responsabilidad y de la ética que aquellos que se dedican a la audiología y a adaptar amplificación, es importante que tengan y utilicen los conocimientos actuales, ¿no? Apropiados para la adaptación, para la verificación y la validación de los beneficios obtenidos de los audífonos. Y recuerden, bueno, que la amplificación tiene que estar basada en la evidencia científica, no podemos estar adaptando amplificación como hace muchos años atrás, y la práctica basada en evidencia siempre va a estar en cuanto a la evidencia científica, apoyada con las recomendaciones de expertos y las necesidades, por supuesto, de cada paciente. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por haberme escuchado y disculpen.